Mi nombre es Fernando Moroni, yo soy licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires y profesor regular de 3 materias, Administración General, Comercialización y Dirección General. En el caso de Administración General y Dirección General, bueno, estoy a cargo de la cátedra, de ambas cátedras. Me especialicé en gestión pública a través de la maestría en Administración Pública que dirigía cuando yo estudiaba el doctor Oscar Oslak, y como me quedaba evidentemente un tiempo libre, me categoricé como investigador UBA CONICET en Administración y Gestión. ¿Qué me motivó a estudiar Administración? Es una anécdota familiar, porque mis abuelos, que vinieron de Italia y de España, semianalfabetos todos, lograron, en una época en donde la Argentina aparentemente era el espacio mejor para hacerlo, lograron lo que hoy conceptualizamos como movilidad social ascendente, tanto que mis padres fueron profesionales y nosotros, los nietos, también. Mi hermana es bioquímica, mi papá kinesiólogo, mi mamá contadora, y bueno, este apego que tenemos muchas veces los varones con las madres en los hogares me convenció a seguir económicas, porque yo hice industrial, me recibí de técnico electrónico y no, evidentemente no era mi vocación, pero sí era mi vocación administrar, hacer gestión, conducir equipos. Entonces llegué a esta facultad como estudiante de contador público. Cuando ingresé, literalmente, cuando entré por Córdoba 2122, me dirigí a la rotonda y había una mesa con una foto inmensa de Raúl Alfonsín, y me acerqué, me recibió un ex decano de la casa, que es José Luis Justi. Nos miramos y le dije, quiero participar. Me dijo, buenísimo, ¿cómo te llamás? Hacía 5 minutos que había entrado a la facultad, y a los 2 meses me dijeron si quería coordinar el ciclo de conferencias del centro de estudiantes. Y ahí me di cuenta que mi carrera era administración y no contador, o sea que fui estudiante de contador un trimestre y después empecé a estudiar administración. Una carrera, como digo yo, le digo yo al resto de los directores de departamento, es la carrera más linda que tiene la facultad. No sé si es la más profunda, pero es la más linda. Y realmente te prepara en un mundo tan complejo, ¿no?, para poder, en el mejor de los casos, conducir organizaciones. Entré a la facultad en 1990 y no me fui más. El año pasado cumplí 25 años como docente, como profesor. Bueno, ahí yo creo que tuve la suerte, porque la verdad que cuando empezás con las primeras materias, las recomendaciones son muy variadas, pero yo tuve la suerte de mi primer materia relacionada con la carrera, que es Administración General, que ahora soy titular de la cátedra, la cursé con Jorge Etkin. Él estaba a cargo del curso, ¿no? Además de ser titular de la cátedra, lo marco esto porque después, con el tiempo, pareciera como que los titulares de cátedra dejaron de tener un curso a cargo, ocuparon otros roles, pero bueno, no es nuestro caso, ¿no? Nosotros conducimos la cátedra y además damos clase, como corresponde. Y bueno, y Jorge Etkin realmente me motivó a seguir, además de seguir estudiando administración, que yo había elegido, sino de profundizar mucho más en los conocimientos, ¿no?, que tiene esta disciplina. Pero tengo que mencionar también a Alberto Levi, que fue el primero que me dijo, por tu personalidad, por tu don de gente y por cómo te involucrás, ¿no?, con la cuestión académica, que sea profe de esta casa.
Y después, una para cada instancia. Y después tuve también la suerte de participar en el Instituto de Investigaciones Administrativas cuando estaba a cargo de Francisco Suárez, de Pancho Suárez, que fue el que me dio el último de los empujones para cubrir todas las horas del día y me dijo, tenés que categorizarte como investigador. Y bueno, y ahí medio como que completé mi formato dentro de esta facultad. Tanto que el año pasado el Consejo Directivo me ha honrado para designándome director del Departamento Pedagógico de Administración. La militancia política dentro de la facultad nos podría llevar horas, muchas horas, porque bueno, junto con otras personalidades, ¿no? Y las nombro porque hemos participado juntos durante prácticamente toda nuestra carrera, que son José Luis Justi y Daniel Nieto. El Centro de Estudiantes es un actor de los principales dentro de la vida de esta facultad. No solamente porque la universidad y las facultades de la universidad contienen dentro de su cogobierno a los estudiantes, sino también porque hay un trabajo cotidiano, ahí sí, muy profundo y muy intenso, de nuestro centro de estudiantes, que es el centro de estudiantes más grande, en algún momento era el más grande de Latinoamérica, no sé si seguirá siendo, pero por lo menos de aquí de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, hay 1000 anécdotas, seguramente la charla nos llevará o no, u otro día, pero digo que participé muy activamente en la agrupación que en su momento se llamaba Franja Morada, o se llama Franja Morada, solo que aquí en Económicas ahora la franja está dentro de un frente que se llama Nuevo Espacio, pero haber participado de la Franja Morada como brazo político, estudiantil del radicalismo, nos ha permitido a nosotros no solamente formarnos también políticamente, sino, en mi caso, imagínense, década del 90, donde confluía un gobierno muy particular, el de Carlos Menem. Digo particular en términos de apertura económica, desregulaciones, privatizaciones, lo que hacen a lo que nosotros estudiamos, y además una tendencia global en aquel momento denominada New Public Management, ¿no? Donde parecía que había algunos reaseguros que se estaban perdiendo en la sociedad argentina, entre ellos la educación pública. Bueno, cualquier parecido con la realidad y lo que piensan algunos candidatos en este año que hay elecciones es coincidencia, pero o no tanto. Y en aquel momento realmente fuimos, y lo digo convencido, un aporte sustantivo a cuidar la universidad pública. La universidad pública, gratuita, cogobernada. Nos tocó en el año 95 pelear, si vale el término, contra la Ley de Educación Superior, promovida en ese momento por el gobierno de Carlos Menem. Y ese año se dio algo histórico que nunca más, no se dio nunca antes y no se va a volver a dar nunca jamás en la facultad, que fue que 2 estudiantes de Económicas, Daniel Nieto y yo, fuimos el mismo año presidente de la Federación Universitaria Argentina, Daniel, y presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, en mi caso. Justamente el año donde se trataba la Ley de Educación Superior y justamente el año donde reelegía el presidente Menem, ¿no? Bueno, la cuestión que fue un año muy intenso, muy convulsionado. Los medios también tenían una mirada, diría yo, focalizada en los conflictos que aparecían cuando se hablaba de la universidad pública, o por lo menos de atentar contra la universidad pública, esa ley que después terminó siendo inconstitucional.
Esa ley marcó mucho ese año, tanto que el presidente Menem reelige como presidente y nos informaban desde los medios que las movilizaciones estudiantiles tenían mayor, ocupaban mayor tiempo y centímetros en los medios audiovisuales y gráficos que la propia reelección presidencial. Realmente fue inolvidable, un caso único, por lo que nos permitieron nuestros compañeros estudiantes presidir las dos federaciones, y creo haber hecho un trabajo muy interesante, ¿no? A la hora de poner sobre la mesa ese debate y haber tenido, aunque ya no estábamos en las federaciones, un éxito posterior porque esa ley fue declarada inconstitucional. En el caso mío, entro a la facultad y fui consejero directivo, y después fui presidente del Centro de Estudiantes durante 3 años, 93, 94, 95, y cuando termino la federación voy al Consejo Superior. Termino en el 96 formando parte del claustro de estudiantes del Consejo Superior. Y ahí terminó mi militancia estudiantil. Fui consejero directivo en el año de 1991. Ingreso en el 90 y bueno, mi trabajo en el centro de estudiantes me validó que participara en esas elecciones como candidato. Bueno, muchas casualidades, pero también en ese momento fue consejero directivo Daniel Nieto, también el que nombré recién, que después nos va a terminar juntando en las dos federaciones. En aquel momento la Franja Morada ganaba las elecciones de estudiantiles, no las de graduado, ganaba las estudiantiles, y en el año 93, que me proponen a mí presidente de centro, nosotros nos definimos una estrategia, miren las cosas que pensábamos también, que era que en el 94 poder lograr mayoría y minoría, que en el consejo directivo entraran 4 estudiantes de la misma agrupación. Y entonces en el año 94 yo hice el ciclo básico común con otro profesor de la casa, no de administración, sino de economía, que después ocupó importantes cargos en gobiernos, que fue Axel Kicillof. Y desde ese momento, él, a la par mío, entra a la facultad en la misma época, y en el año 93, 94, la única manera que nosotros teníamos para poder poner en práctica aquello de tener alguna posibilidad de que entren 4 consejeros de la misma agrupación, tenía 2 opciones normativamente. O la Franja Morada superaba el 80% de los votos, muy difícil, por más que esta es una facultad que siempre nos votaba mayoritariamente, o que ninguna de las agrupaciones que se presentaran sacaran más del 20%. En aquel momento se presentaban los liberales de UPAU y los socialistas de la Manuel Belgrano, la agrupación Manuel Belgrano. Entonces, en estas cosas que bueno, también aprendimos, se aprenden cosas buenas y no tan buenas, dijimos, hay que crear otra alternativa más, otra agrupación más que pueda ecualizar los votos de la oposición. Y bueno, y en ese momento le digo a Axel si tenía ganas de participar en esto. Se ve que había alguna necesidad latente en su cabeza que pudimos estimular, y él creó en ese año 94 una agrupación que se llamaba TNT. Delirante totalmente, pero claro, una facultad donde votaban 40, 45 mil estudiantes, evidentemente un 10% de los estudiantes lo votaron. Y empezamos también a ganar graduados, y bueno, después el tiempo quiso que también podamos tener, llamémosle así, de nuestra agrupación a la primer presidenta mujer también del Consejo Profesional, ¿no? Que es Gabriela Russo. Hay, de las otras agrupaciones hay algunos nombres que
algunos referentes de aquel momento que también hicieron carrera política o se han involucrado en la academia. Por ejemplo, en la UPAU estaba Marcelo Paz, que hoy es el decano de la Escuela de Negocios y Economía de la Universidad de San Martín. Cristian Folgar, que fue secretario de Energía de la Nación. El radicalismo, recuerden que salía tercero en las elecciones con Masachesi, un candidato que fue gobernador de Río Negro, y la Franja Morada ganaba en todas las universidades del país. Había ahí algo. Por primera vez también nosotros mandamos a medir ese voto, ¿no? que votaba cualquier cosa o lo que quisiera en las elecciones generales, y en las universidades votaba la Franja Morada. O sea, nosotros evidentemente con el trabajo que se hacía, más allá de nuestro posicionamiento político, lográbamos un candidato del espectro político cualquiera, de izquierdas a derecha, cuando te representa a nivel ciudad o a nivel país, y votar a la Franja en la facultad porque la pensás, porque no había un componente, no hay un componente emocional. Nosotros logramos internalizar en los estudiantes, sí, un fuerte trabajo cotidiano. Los estudiantes nos veían estudiar como ellos. Nosotros, o sea, hacíamos política, pero estudiábamos a la par de ellos, y la verdad éramos buenos alumnos, ¿no? Y nos recibíamos en los años que nos teníamos que recibir, pero al mismo tiempo creo que logramos internalizar el valor de la educación pública y la universidad pública. Ya venía esta lucha a principios de los 90 con la famosa Carpa Blanca, que después, cuando vinieron por la universidad pública, era demasiado. Los estudiantes en esta facultad y en todas las facultades de la UBA se comprometieron muchísimo. En el año 95, cuando vean, también le traje algunos registros, eran marchas de 50.000, 60.000, 70.000 personas que salíamos de acá de Plaza Jusay hasta el Congreso, inédito, una cosa increíble, porque entendíamos que realmente comprometíamos el futuro de muchas generaciones, ¿no? Nosotros ya estábamos terminando la carrera, pero era una ley que, además de promover el arancelamiento, ¿no? Mira lo que estamos discutiendo, una cosa que no se discutía en el mundo, pero de arancelamiento, sino también dejaba abierta una puerta muy peligrosa a la injerencia del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Políticas Universitarias en los planes de estudio de las carreras. O sea, violaba la autonomía universitaria, en pocas palabras, ¿no? Y ahí creo que los estudiantes de económica se comprometieron un montón, y por eso, hablando mal y pronto, bancaban tanto la parada con la Franja Morada. Nos tocó conocerlo con Daniel Nieto, al presidente Menem, personaje complejo, muy seductor en el mano a mano, muy aferrado a lo que podríamos pensar como el caudillismo del interior, de otras épocas, ¿no? Y él realmente promovía un sistema económico que claramente terminó impactando en la población, ¿no? Negativamente. Había que sostener, como sea, una paridad cambiaria, la famosa convertibilidad, y ya no teníamos con qué. Se habían vendido las empresas del Estado, las joyas de la abuela, como se decía en aquel momento. Se había convocado a economistas que realmente no, por lo menos a nosotros, no nos representaban, ¿no? Y creo que en la facultad había profesores y graduados, ¿no?, que coincidían ideológicamente con esa posición. Lo interesante en esa época es que los debates eran muy interesantes. Nosotros éramos
éramos chicos o éramos jóvenes, pero estudiábamos mucho y ellos ya eran grandes profesionales. Oscar Yuberov, además de un amigo, pude tener una amistad con él, creo que fue quien logró mantener, más allá de nuestra lucha estudiantil, a nivel autoridades, sus rectorados, porque fueron varios años, han logrado mantener la universidad pública en la Argentina. Nunca se había atentado tanto como en esa década para poder terminar con la gratuidad, con el cogobierno. Pero bueno, vuelvo, eran enriquecedores los debates que teníamos, consejeros de aceptar un debate con nosotros, que éramos, si bien formábamos parte del claustro, y eso nos iguala en términos del gobierno de la facultad y de la universidad, es cierto que nosotros en el centro de estudiantes teníamos una militancia muy tensa. Las posiciones en algunos casos parecían irreductibles. Nosotros pensábamos que arancelar la universidad no solamente no tenía ningún sentido político, sino que tampoco resolvía el problema del déficit fiscal. Y profesores y graduados entendían que eso no era así, o sea, había una matrix ideológica detrás. Las posiciones personales no las conozco, yo siempre que me tocó debatir con ellos, o Daniel también, debatimos ideas. Recuerdo que, no en la facultad, pero nos tocó, en aquel momento los medios se ocupaban mucho. ¿Se acuerdan que estaba Bernardo Neustadt, Mariano Grondona? Y la verdad nos invitaban a nosotros. Éramos, me gusta decir más que jóvenes, éramos chicos al lado de los que teníamos que debatir. Me acuerdo una vez que el doctor Favaloro, René Favaloro, una eminencia que no tenía nada que ver ni con la facultad ni con ese debate, él estaba a favor del arancelamiento de la universidad. Y cuando le tocó debatir con nosotros, yo dije, doctor, fíjese esto, ¿no? Él nació, Favaloro nació en un barrio muy humilde, en La Plata. No recuerdo el nombre, pero tiene un nombre muy, muy particular. Yo digo, si hubiera prevalecido esta idea del arancelamiento cuando usted fue a estudiar a la universidad, nos perdíamos de tenerlo usted. Y como que el tipo después de ese programa me dijo, tengo que pensar de otra manera este punto, ¿no? Además de otras cosas más que se debatían ese año con esa ley de educación superior, pero el tema del arancelamiento a nosotros ya nos parece hasta fuera de moda volver a discutir eso, ¿no? O volver a discutir. La derecha nos corría por ese lado, para utilizar términos coloquiales, y la izquierda nos corría porque decía que en realidad nosotros manteníamos la gratuidad de la enseñanza con carreras relativamente cortas, porque nos parecía que lo que se venía pasaba por ahí, porque decían que queríamos que rápidamente los estudiantes se gradúen para ir a los posgrados y pagar. Pero bueno, si nos corrían por izquierda y nos corrían por derecha, empecé siendo ayudante de Jorge Etkin en Administración General, y Jorge, con esa, para mí, maravillosa sabiduría que tiene, me dice, tenés que venir, tenés que desenvolverte vos solo, porque yo no voy a los días que vienen los ayudantes, yo no vengo, así que fíjate cómo vas a hacer, porque empezamos, bueno, a principio de año, y le digo, bueno, perfecto, Jorge, me sumo. Eso fue en el año 96, que yo me recibí, ya en el 94, 95, en el 95 no tanto, porque como estábamos en la federación mucho no podía dedicarme a dar clase, pero en el 97 empecé como profesor adjunto, porque era un momento donde había
había habido un incremento muy fuerte de la matrícula y el consejo directivo convoca a profesores en distintos, o a lo que éramos auxiliares de distintas materias, a poder tomar un curso y a dar clase. Bueno, y empecé en ese año y después no paré más. La última materia que empecé a dictar fue Dirección General, la última de la carrera de Administración, porque también Jorge Etkin me convoca un día y me dice, bueno, me voy a jubilar y yo quiero que vos tomes el curso que yo voy a dejar. Para mí era un honor, por supuesto lo tomé, era a las 7 de la mañana, pero ya lunes, miércoles y jueves a las 7 de la mañana se ve que lo mío tenía que ver con levantarme temprano, así que fue una de esos momentos donde puedo decir que me sentí realmente halagado, honrado con uno de mis maestros y el legado que me estaba dejando, que fue tan fuerte que, bueno, terminé. A ver, en esta facultad no hubo intentos, hubo más o menos, pero no hay una carrera docente constituida. Ante determinadas demandas, podés ser interino, por supuesto, docente, profesor de la casa. Creo que ahí todavía hay algo por hacer, pero bueno, voy a responder la pregunta de mis comienzos. Primero, sí, contextualizar, ¿no? Como me decía Ricardo Sidicaro, fue mi profesor de taller de la maestría, taller de tesis. El contexto era que nosotros estudiábamos de los libros, ¿no? No había internet, ¿no? Y mi primer celular, que no tenía ninguna funcionalidad de las actuales, lo tuve, se me había olvidado, en el 91, y después me cargaban porque creo que fui el primer. Hay dos cosas que fui el primero. Mirá, el primer presidente estudiante que tuvo celular, y después algo que me lo recordó José Luis Justi, fui el primer presidente del centro de estudiantes que llegó a profesor regular. Íbamos a estudiar a la biblioteca, ¿no? Y pedíamos libros y los teníamos que devolver a la semana, y en algunos casos, aunque no era legal, fotocopiábamos todo lo que podíamos, porque, bueno, en mi caso, una familia típica de clase media, y no podía comprar todos los libros que me hubiera gustado cuando hubiera estudiado. Pero digo, las herramientas que tuve fueron haberme cruzado para mí con grandes maestros en esta facultad, haber tenido la posibilidad de leer mucho, de estudiar mucho. Mis padres, en los primeros años de universidad, mi hermana y a mí, nos dijeron, miren, nosotros podemos dejarle cosas, pero nos vamos a ir tranquilos de este mundo cuando los dos tengan una carrera universitaria. Y bueno, mi hermana estudió bioquímica, se recibió rápido, yo estudié económicas, milité, entonces no me recibí tan rápido, pero un año más, tuve 4 años y medio de carrera, y en los primeros años pude estudiar mucho porque no trabajaba, después ya empecé a trabajar como corresponde. Esta es una facultad que permite estudiar y trabajar, ¿no? Hay una muy amplia oferta docente de días y horarios que permite, y hoy realmente es muy necesario, trabajar y estudiar. Entonces, digo, mis herramientas fueron principalmente grandes maestros y accesoriamente una vocación muy grande que yo tenía por aprender, y bueno, y que esos maestros vieran en mí algún talento o algún potencial o algo que hicieron que me llevaran a sus cátedras a dar clase.
siempre, ¿no? Uno dice medio en broma, medio en serio, recomiendo tener buenos padres, recomiendo tener buenos profesores. Vuelvo al contexto. Cuando yo tomo la cátedra de mi maestro, de Jorge Etkin, los profesores ya estaban, ¿no? O gran parte de los profesores ya estaban. Y muy buenos profesores, por cierto. A mí la posibilidad también, es un detalle que quiero comentar, la posibilidad de dar una de las primeras materias que es Administración General y la última que es Dirección General me permite ver qué entra a la facultad, por lo menos en nuestra profesión, y qué le proponemos a la sociedad como un graduado formado, muy formado en management o en administración o en gestión en nuestra facultad. A ver, yo tengo muy en cuenta el background de conocimientos que pueda tener una persona en administración. Por supuesto, también su formación académica, si es que la tiene, a veces no la tiene, pero te diría que uno de los primeros criterios que utilizo es si sabe o no sabe administración, o en el caso de las cátedras que yo tengo, si puede transmitir el pensamiento administrativo, que es determinante, es la primera materia que determina que el chico o siga estudiando administración o estudie otra cosa, y después, en una materia como Dirección General, cuánto tiene para aportar en términos de conducción, de dirección o liderazgo, que es lo que nosotros damos en esa materia. Me gustaría poder tener un equilibrio más fuerte, no en mi cátedra, ahora me pongo el sombrero de director de departamento, en todas las materias un equilibrio dinámico, si quieren, entre profesores muy académicamente formados, pero también poder convocar a profesores que quizás no tengan tanta formación académica, pero sí que sean importantes profesionales en las organizaciones que después nosotros vamos a administrar. Y ahí también hay un trabajo por hacer, ¿no? Hay muchos profesores que, si bien es muy difícil vivir solamente de la docencia en nuestro país, hay muchos profesores que quizá aquí tienen materias a cargo, pero no tienen su correlato en su vida laboral, no está ni bien ni mal, pero me gustaría que aquellos profesionales que se destaquen en organizaciones públicas, privadas, del tercer sector, estatales, no estatales, que se acerquen a dar clase a la facultad, porque es otro tipo de contenido, ¿no? Con anclaje en la experiencia, que quizá complementando con lo académico me parece que es la clave, ¿no? Bueno, económicas, independientemente del momento, ¿no? En que se dio cada cosa, pero puede ser un buen reflejo de la sociedad argentina. Si nosotros tuvimos 5 presidentes en una semana, yo asumo la responsabilidad, digamos, cuando uno está mucho tiempo en un espacio que además también tiene connotaciones políticas, y tenés que ser un gran administrador, ¿no? El poder también hay que administrarlo. Y digo, tanto los estudiantes como los profesores como los graduados, creo que no estuvimos a la altura de las circunstancias. Fue innecesario totalmente, en lo que nos había enseñado Alfonsín de chiquitos, que era sentarnos y buscar consensos y dialogar y no pararte, por poner una figura, hasta lograr ese consenso. No se pudo dar. La época, la inmediatez, esta va a ser una actualización del plan de estudio consensuada, con todos los actores sentados en
en la misma mesa, sin levantarnos hasta encontrar acuerdos, y en aquel momento la reforma del plan estaba en los diarios, de la tapa de los diarios. Pero fue una buena reforma, no sé si la mejor, pero fue la mejor que se podía en ese momento. Y Rodolfo tenía, ¿no?, estilos de conducción especiales, ¿no? Podía haber sido Gardel, pero fue Pérez. Entonces eso precipitó algunos cambios. El interregnio de Juan Carlos Cherbatín fue corto. Quizá era necesario otro tipo de conductor en ese momento. Y después De Grossi. Carlos de Grossi, que es una gran persona, pero no nos quería mucho a nosotros, y en ese momento nosotros no dejamos de participar activamente. Si ustedes miran la documentación de la época, muchos de nosotros nos corrimos porque no estábamos de acuerdo con ese... Correrse significa, a ver, la participación activa de nuestro grupo, de toda una generación, ya no iba a ser la que era. No teníamos esos comunes denominadores con Carlito, porque la verdad que hoy somos todos amigos, pero en ese momento creo que se equivocó también. Y bueno, yo me fui, esa fue la época donde me fui al Instituto de Investigación, estuve con Francisco Suárez, con Pancho, una persona también brillante. Se reabsorbió porque el sistema funciona, ¿no? El sistema democrático funciona, ¿no? Como se reabsorbieron las crisis en la sociedad argentina, aún con 5 presidentes. Bueno, hubo un decanato que creo que un momento también anecdótico, porque esta suerte de no poder lograr un cierto consenso, no estábamos hablando de pensar lo mismo, pero la facultad necesitaba 2 o 3 ejes o líneas de acción que evidentemente no las compartían otros, y lo anecdótico fue que el consejo directivo no podía resolver porque había 8 de un lado y 8 del otro lado. Y bueno, después sucedió que alguien reflexionó del otro lado y terminó siendo decano de nuestra facultad, uno de los mejores decanos para mí. No viví muchos, pero puedo decir que el decanato de Leopoldo Portnoy y el decanato de Alberto Barbieri para mí fueron de los mejores para mí. En la facultad yo tuve 2 cargos de esas características. El primero fue secretario de Hacienda y Administración, el segundo fue secretario de Relaciones Internacionales, Institucionales e Internacionales. Pequeña anécdota del segundo cargo: yo era secretario y el subsecretario era Fernando Sabsay, gran docente de aquí, también de la Facultad de Derecho. Y a mí me daba un poco de vergüenza, y se lo dije a Fernando, después se lo dije a Daniel, que era el hijo. Le digo, usted tendría que ser el secretario y yo el subsecretario, pero bueno, estas cosas de... Una persona maravillosa también, estaba más allá del bien y del mal, ¿no? Me quería mucho y tuvimos una muy, muy linda relación. Pero como secretario de Hacienda y Administración, se dio también que quien era secretario, que era José Luis Justi, Oscar Yuberov lo convoca para ser secretario de Hacienda en la universidad, y bueno, por una cuestión de mantener una línea de gestión, me proponen a mí para reemplazar a José Luis. Y yo no diría que aquella frase hecha de estar sentado arriba de la caja es determinante, porque muchas decisiones las toma el secretario y otras no. En todo caso hay que cuidar los ingresos y los egresos, sobre todo en esta facultad que tiene
una importante venta de servicios a través de la asistencia técnica y la pasantía, ¿no? Entonces, muchas veces pensás que podés gastar mucho y hay que también, no digo nada nuevo, cuidar ese patrimonio. En mi caso, yo pude contar con equipos de trabajo que ya estaban conformados y de mucha experiencia. Algunos muy producto de la burocracia administrativa, pero que realmente eran muy necesarios. En el caso en lo que era en su momento la dirección de administración, lo recordábamos a Alonso y a Sensi, dos personas, o en el área de académica estaba Víctor García y Diego Massinelli, y en el área de personal estaba Norma Crecia, digo, personas que también, ¿no? realmente me han cuidado mucho, me conocían de chiquito y veían como nada, estaba a cargo de la Secretaría de Hacienda y Administración, pero no, después se empezó a poner de moda el concepto, pero en mi caso pude lograr mantener y terminar de diseñar un equipo de trabajo muy eficiente, que es un montón, ¿no? En la burocracia estatal hablar de eficiencia realmente, y con una suerte de impronta personal. A mí me gusta crear lazos de confianza con la gente que está por arriba y por encima de la posición que ocupe, porque esos lazos de confianza te garantizan la cooperación genuina de esas personas. Y me acuerdo que los primeros 10 minutos, yo como daba clase muy temprano, ya estaba acá, me quedaba, por supuesto, los primeros 10 minutos de cada día yo convocaba al empleado que cumplía años para saludarlo. Claro, y a veces venía una persona que trabajaba en servicios generales, pero bueno, me parece que ahí construís, como dije, confianza y cooperación, y claro, esta es mi casa. Primero, lo que pasa es que es imposible no remontarnos, ¿viste? a 1918 y analizar en aquel momento a dónde iba a terminar la educación superior en manos del clero o ¿cómo se utiliza ahora?, de la casta militar. Enhorabuena, como dicen en España, la reforma universitaria. Nunca tenemos que olvidar que hay profesores porque hay estudiantes, y no al revés. Entonces, a partir de ahí creo que el aporte es sustantivo, ¿no? Sobre todo cuando la universidad está en peligro, también por cuestiones generacionales, es importante, ¿no?, contar con los estudiantes defendiendo esos derechos y esos logros que tanto le costaron, tantas vidas, que es lo máximo que uno puede dar, le costaron al país, ¿no? A mí me parece que es verdad, Eduardo, no hay muchas universidades en el mundo con este sistema. Sí hay centros de estudiantes, pero sí, no todos cogobiernan. En la región puede haber, en Europa no. Pero a mí me parece que se logró, bueno, de hecho hay más profesores, ¿no?, en los claustros, y está bien que así sea, pero que se logra, si se hacen las cosas bien, vos tenés en un mismo ámbito la mirada de los receptores últimos, que son los estudiantes, la mirada de los que ya pasaron, ¿no?, que son los graduados, y bueno, y la mirada de quienes estamos, ¿no?, con la tiza o el marcador, ¿no?, en cada una de las clases, transmitiendo, intercambiando el conocimiento para que esos estudiantes sean los mejores, en nuestro caso, licenciados en administración. Creo que son los mejores, por lo menos
de la Argentina y de la región, pero además se llevan de la Universidad de Buenos Aires a través también de esa participación activa que tienen un alto contenido social, ¿no? Que es muy importante también, ¿no? Van a trabajar en una sociedad compleja y complicada, donde hay muchas personas pobres o en situación de pobreza, y los que casualmente tienen el rol de administrar, creo que tienen una responsabilidad increíble, ¿no? Para cambiar eso, ¿no? Para ver si podemos tener una sociedad más justa, ¿no? Más participativa y más solidaria. Así ya termino con el discurso de Alfonsín.